llamado enterobio vermiculares y del trichuri y trichura, que produce la patología de la tricocefalosis. Los temas yo se los mandé a la fotocopiadora por si acaso. Están los 3 temas, los 3. Bien, un poquito acerca de lo que son los oxiuros y los trichuri y trichura. Bien, como una generalidad es que tenemos que saber que el oxiuro, llamado enterobio vermiculares, es uno de los parásitos. Decimos nosotros que cuando infecta a un miembro de la familia, tenemos que buscar el mismo parásito en el resto de la familia. ¿Por qué? Porque la transmisión es muy rápida de una persona a otra. ¿Qué característica hace que el parásito se tenga que buscar en todo lo que es el contorno familiar? Porque también el parásito no solamente entra por vía oral, sino que también puede entrar por vía inhalatoria. Es decir, su ciclo evolutivo lo hace en las noches, este parásito. Generalmente cuando migra la hembra a poner el huevo, sale en las noches cuando no estoy mostrando pantalla, por supuesto, porque estoy ahorita hablando. O sea, mientras entran sus compañeros, pero ya voy explicando. ¿O no se entiende cuando uno está explicando? Chicos. O sea, ¿no me entendieron todo lo que hablé? Entonces, no, déjenme que hagan entrar a sus compañeros, por eso estoy explicando, porque los temas lo tienen en la fotocopiadora, también ahí están. Yo estoy hablando de una generalidad de lo que es el parásito, entonces ustedes pues si quieren pueden tomar apunte igual. No es necesario ver en la pantalla, si yo me lo sé, los parásitos, no necesito proyectar en pantalla nada, quizás para mostrarle una foto, nada más. ¿Qué característica tiene este parásito? Este parásito, generalmente el problema que ocasiona más que todo es en el sexo femenino. ¿Por qué? Porque cuando nosotros en la noche nos dormimos, la hembra adulta sale a depositar sus huevos a la región perianal. Generalmente emite una solución lítica pegajosa que hace que los huevos que elimina la hembra se queden pegados en la región perianal. Y si la hembra no termina de poner los huevos en la región perianal, puede migrar hasta la vagina de la mujer, entrarse el parásito y dejar huevo o morir ahí. Porque una vez la hembra pone los huevos, muere. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que conocer, digamos? Por esta migración que hace el parásito del ano, periné, a la vagina, y la solución lítica que elimina, ¿qué es lo que va a hacer? Va a producir escozor, picazón. Entonces la persona en durmiendo automáticamente se mete las manos al ano y empieza a rascarse con las uñas. ¿Esto qué hace? Que se abran escoriaciones, o sea, quede pelado en otras palabras. Y ahí puede integrar, hacer el proceso infeccioso, otro tipo de bacterias que migran en las heces fecales, que son las enterobacterias, incluso levadura. Es por esta razón que nosotros en las niñas, o sea, en las bebés que están parasitadas, podemos ver a este parásito en la vagina. También
poco probable en la mujer adulta, pero se puede dar si hay una persona que está infectada en la casa. Entonces nosotros cuando vemos esto, siempre se llama a la familia para hacer el estudio. Esta es una manera tan diferente de este parásito, justamente, porque se hace el método de la cinta engomada, es decir, se agarra el Yurex, se le pone en el ano, en la región perianal al paciente, se desprende y se pega al vidrio, al portaobjeto. Y eso se ve al microscopio. ¿Qué vamos a ver ahí? La hembra, la larva llena de huevo. En la persona adulta no podemos hacer esta metodología. ¿Por qué? Porque la persona adulta tiene pelos pubianos, ¿verdad? Entonces lo mejor es sacar con hisopo. Con hisopo raspar la región perianal, colocar en solución fisiológica y mirar. Yo pienso que ya no va a entrar más nadie, ¿no? Entonces vamos a iniciar con pantalla, mostrando para que estén tranquilos. Ya no acepto a más nadie, es más, acepté a una persona y se salió. Bien, ahí tenemos el huevo del Oxiuro Enterobio vermicularis, que es un huevo transparente con doble membrana, donde se encuentra dentro la larva. Aquí se encuentra la larva. El macho es más pequeño que la hembra y presenta una espícula para la concepción de la hembra. Los huevos que generalmente llega a poner la hembra, hablamos de 11.000 huevos diarios en los pliegues perianales. Si vemos acá, el huevo tiene un opérculo, doble membrana y es transparente, es limpio, tiene el aspecto de una letra D mayúscula. Bien, ¿en qué consiste el ciclo? Algo importante que hay que saber de este parásito. Si vemos ahí el ciclo de vida, estamos viendo los huevos, ¿ya? Aquí tenemos lo que sucede. Bien, como habíamos dicho que ingresa, este parásito puede ingresar por vía, como dije anteriormente, por vía inhalatoria o vía oral, o sea, cuando tomamos algún alimento, agua o alimentos contaminados, ¿no? Este ciclo lo consideramos un ciclo evolutivo nosotros directo. Y ocurre exclusivamente en el hombre. Y dura entre 2 a 6 semanas. Bien. Una vez ingesta, o sea, que haya ingerido el paciente el huevo, embrionado, por supuesto, ¿verdad? El huevo embrionado, usualmente, ya sea por alimentos o por inhalación, ¿no? Ingresa al organismo. Bien. Eclosiona a nivel de ¿dónde? Si vemos acá en el dibujo, el huevo revienta o eclosiona, como quieran decir, a nivel del intestino delgado. Ahí es donde se libera la larva, a nivel del intestino delgado. Bueno, la larva, una vez sale del intestino delgado, se dirige a lo que es, sobre todo el ciego, a nivel del intestino grueso. Y es ahí donde permanece hasta transformarse en la forma adulta. Generalmente, la forma adulta tarda en desarrollarse de 1 a 2 meses, la forma adulta. Como vemos aquí, esto ocurre en el intestino grueso. Después se produce la fecundación entre la hembra y el macho, dando lugar al huevo, ¿no? Eso es lo importante, fíjense ustedes, cuando hablamos nosotros de
¿cómo se llama?, de Ascari, vimos que el ciclo era ascendente hacia arriba, se iba al pulmón, corazón derecho, faringe, laringe, hacia el ciclo del oso. En cambio, el oxiuro hace un ciclo directo, directamente ingresa por vía oral y se dirige el huevo al intestino, ahí revienta, sale la larva. Esta larva se dirige al ciego, principalmente al intestino grueso, donde permanece en la mucosa y se desarrolla hasta su forma adulta, la cual puede durar hasta 3 meses el desarrollo de este parásito. ¿Ya? Bien. Cuando la hembra está grávida, o sea, cuando la preñada, en otras palabras, es ahí donde empieza a migrar, a salir por la región del ano, de ahí. Entonces, lo que explicaba anteriormente, segrega una sustancia mucosa, pegajosa, lítica, donde los huevos se van pegando a esa sustancia y va eliminando. Si la hembra no elimina todos los huevos en la región perianal, se puede dirigir a lo que es en el sexo femenino, a los genitales y producir infección, vaginitis, porque va a dejar los huevos y una vez deja los huevos, ya la hembra, si no deja los huevos, vuelve nuevamente al ano. Esto es lo que pasa. Por esa razón es que los huevos, ya, miren ustedes, se vuelven infectantes en la región perianal. No necesitan caer a la tierra para que se forme la larva y volverse infectante. Es por esta razón que nosotros no es considerada una geohelminthiasis el oxiuro. ¿Por qué? Porque no necesita embrionar en la tierra. En cambio, el ascari sí necesita embrionar en la tierra. ¿Listo? Bien. Entonces nosotros podemos tener de ahí por agarrar, rascarnos, podemos hacer mano, ano, boca y volver a reinfectar. ¿Se entiende? Bien. Eso es lo que pasa en el ciclo evolutivo. Habíamos indicado, los huevos por día son hasta 11.000 huevos que pone el oxiuro hembra. La patología, ¿en base a qué se da la patología? Se da pues en base a lo que migra el parásito. La migración produce, como dijimos anteriormente, reacción inflamatoria en la región perianal. ¿Hay lesión traumática? ¿Hay? ¿Por qué? Porque nosotros nos rascamos inconscientemente en la noche porque produce hipersensibilidad, escozor, ¿no? Bien, ¿se pueden formar también granulomas? Sí. ¿Por qué? Porque el gusano o el huevo, al hacer localización a nivel de los genitales, puede llegar a producir una inflamación y formar granuloma. Es muy raro la migración de este parásito a vía del peritoneo y del apéndice, a no ser que sea una infección masiva en un paciente inmunodeprimido, ahí habría que considerarlo. Ahora, ¿cuáles serían pues las infecciones secundarias que se pueden dar en el ano, en los genitales, por el rascado? O sea, podemos nosotros producir infecciones mixtas o arrastrar el microorganismo. La localización ectópica por migración del parásito y localización en órganos del peritoneo, en la pared del intestino, apéndice, ovario, hígado, pulmón. En el caso, como decía anteriormente, de los pacientes inmunosuprimidos. Porque en un paciente inmunocompetente es muy difícil que se dé este tipo de complicación. Bien, ¿cuáles serían los síntomas? Este parásito tiene un mecanismo, una acción mecánica que nosotros llamamos de tipo mecánico. ¿Por qué? Porque al salir y entrar al ano va a producir escozor, rascado, irritación. En la invasión general va a alterar la vulva o la vagina, dando lugar a infecciones secundarias. ¿Cuál sería la sintomatología o el comportamiento que tendrían estos pacientes o las niñas, por ejemplo, que tengan este tipo de parásitos? Ellos van a despertar de noche, entonces a rascarse, ¿no? Entonces, ¿esto qué hace? Si una persona no duerme
tranquilo, no descansa tranquilo, pues se levanta aburrido. Puede lugar a dar la masturbación al meterse los deditos, ¿verdad?, a los genitales. Las reacciones alérgicas por inflamación, por escozor a nivel del ano, inclusive de los genitales, ¿no? No vamos a ver eosinofilia, ojo aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos hablando de una infección localizada, no existe la eosinofilia, son en las infecciones generalizadas. Bien. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? En los niños, generalmente niños, niñas, cuando hay mucho escozor anal, pensemos en oxiuro. En el hombre, en el adulto, por supuesto, en procesos inflamatorios como ser fisuras o también los hemorroides. Hay que hacer diagnóstico diferencial. Y la mujer, ¿quién es el microorganismo que produce escozor en los genitales? La trichomona, que es un parásito, un protozoario, y las levaduras, que son un hongo. Entonces, a esas serían los diagnósticos diferencial en la mujer adulta, en la mujer niña y en el hombre adulto. Bien, aquí tenemos el método que les explicaba, el método de Graham, que consiste en sacar con un hisopo la región perianal o colocar la cinta Scott y luego ponerla en un portaobjeto e ir al microscopio. En el caso que el paciente sea adulto y esté en los pliegues perianales, haya pelo, para no poner la cinta Scott, vamos a raspar con un hisopo para evitarle este problema al paciente. ¿Cuál sería el diagnóstico de laboratorio? Lo mismo que es para todos los helmintos, se tratan con la misma droga, ¿listo? El pamoato epirantel, que hayamos indicado en Ascari, 10 miligramos como dosis única. Los benzimetazoles, sabemos que en los hospitales de primer nivel, el mebendazol de elección se da 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Si hay plata, podemos comprar el Vendasol, una dosis toma de 400 miligramos, y el flubendazol, una sola dosis de 300 miligramos. ¿Qué otro medicamento podemos utilizar que se da también durante 3 días cada 12 horas? Se da la piperacina, 50 miligramos por kilogramo. Estas dosis no cambian, no están cambiando ni en Ascari ni en el Oxiuro. Bien. Ahora, ¿hasta ahí alguna pregunta, algo, chicos? Doctora, ¿el tratamiento de elección entonces mebendazol? O sea, podés dar mebendazol. Si el paciente no se puede comprar, el mebendazol se da. O sea, por eso les explico, todos los parásitos que se tratan a nivel de hospitales de primer nivel, el medicamento que se tiene en la farmacia, porque se da gratuito, es el mebendazol, y se da 100 miligramos cada 12 horas por 3 días. Esa es el medicamento que usted va a encontrar cuando esté haciendo su internado en ¿cómo se llama?, en los hospitales. Ahora, si quiere dar otro medicamento que sea de una sola dosis, se puede dar, siempre y cuando, ¿verdad?, el paciente se lo pueda comprar también. Así es. Esa es digamos. ¿Me entienden? Pero si usted va a estar en un hospital, en el hospital solo le van a prescribir el mebendazol nada más. ¿Está bien, chicos? Sí, doctora, gracias. Bien. El otro parásito que vamos a ver es el trichura. Vean, este parásito morfológicamente, todo esto que estamos viendo son lombrices. Tiene la forma de un látigo, a veces se le dice el parásito látigo. Mide 40 milímetros, también es pequeño por si acaso. La parte posterior es más ancha y la parte posterior es más delgada, por eso se le da un aspecto de un látigo. Su forma adulta, también igual que el oxiuro,
eclosionan los huevos a nivel intestinal del intestino delgado, sale la larva, ¿y dónde va a ir a desarrollar la larva? A nivel del colon del ciego. Es ahí donde van a estar estos parásitos. Bien. Tenemos acá la hembra más grande, por supuesto, que el parásito macho. Tenemos que mide hasta 40 milímetros, ¿no? Ahora aquí ¿cuántos huevos es capaz de poner este parásito, la hembra, en un día? 20.000, hasta 20.000 huevos. O sea, la otra acuérdense que era 11.000, este es 20.000. La vida media de los gusanos generalmente es de 1 año. O sea, en cambio, hablamos del oxiuro, habíamos hablado de 3 meses, ¿no? Entonces acá podemos tener esta parasitosis hasta 1 año, siempre y cuando no nos infectemos. ¿Está bien, chicos? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Se entiende, doctora? Ya, bien. Ahora entonces vamos a ver lo que es el ciclo de vida. Bien, la forma de adquirir esta parasitosis también es a través de los alimentos, las aguas contaminadas, ¿no? Por vía orales. Entonces, ¿qué tenemos que tener en esto, digamos? Tenemos que tener huevos embrionados, o sea, que se embrionen. Esto es considerado una geohelmintiasis. ¿Por qué? Porque el huevo va a embrionar en la tierra, al igual que el áscaris. Entonces, eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Por esa razón es que cuando el paciente está infectado, elimina en sus heces los huevos. Estos huevos que tienen espérculo, que son las tapitas de los extremos. Y esto para volverse infectante necesita estar entre 15 a 30 días en una temperatura de 15 a 30 grados en la tierra para poder que se forme su larva. Y a estos huevos le decimos huevos infectantes porque ya está formada la larva. ¿Ya? Bien. Fíjense acá. Al tener por vía infectante el huevo embrionado, ¿verdad? Ingresar a nuestro organismo. ¿Dónde eclosionan estos huevos? Al igual que oxiuro, en el intestino delgado. Ahí eclosiona. Más específicamente en las glándulas del Ibercúm. Sale la larva y se dirige al colon, donde pueden vivir desde 1 año hasta 3 años. Aquí el parásito desarrolla a su fase adulta, ¿ya? Generalmente el periodo de desarrollo a la fase adulta, hablamos más o menos entre 3 meses, casi similar a lo que es también oxiuro para transformarse. Una vez ya se produce la copulación de la hembra y el macho, la hembra empieza a eliminar los huevos. Estos huevos, fíjense la diferencia, la hembra tenía que salir a la región perianal para eliminar. En cambio acá, ¿cómo se eliminan? Se eliminan a través de las heces. A través de las heces. Entonces, estos huevos, para volverse infectantes, tienen que caer a la tierra, estar, como dije anteriormente, a una temperatura de 15 a 30 grados y permanecer un tiempo hasta 3 semanas para volverse infectante. De esta manera, nuevamente se inicia el ciclo por la vía oral. Entonces, aquí también estamos hablando de un ciclo directo. ¿Por qué? Porque no hace el ciclo del Losch, es decir, no va a corazón derecho, a pulmón, a la faringe, a la laringe y para ser deglutida. Entonces, aquí ya estamos viendo 2 parásitos helmintos que no hacen el ciclo de Losch. ¿Listo? Uno de ellos se vuelve el huevo infectante en la región perianal,
ocasionando una autoinfección. El otro necesita caer a tierra para que el huevo se vuelva infectante y se forme el embrión. Así que son dos parásitos con diferente comportamiento en cuanto a su vivencia. Bien. ¿Cuáles son las patologías que nos va a dar? La disentería es una patología. Acuérdense, cuando hablamos de disentería hablamos de moco con sangre. ¿Por qué? Porque el parásito tiene unos espérculos, tanto en la parte anterior como posterior, que son como lancetas, que le permite agarrarse, adherirse a la mucosa y la hace sangrar. Y a la vez el parásito se alimenta de la sangre, ¿no? Entonces, una de las sintomatologías que presenta es el tenesmo. O sea, el paciente tiene la necesidad de ir al baño, digamos. Entonces, va a ir al baño, pero va a tener dolor, va a tener cólico, va a tener esfuerzo. ¿Qué ya comí? Esfuerzo físico, déjamelo así. Necesitarán evacuar las heces y aunque se esfuerzan, las disposiciones son pocas. ¿Qué como verdad? ¿Ya? Entonces, eso se llama tenesmo. Fíjense, por ejemplo, aquí tenemos la mucosa del colon, ¿verdad? Inflamada. Bien. Un cuadro clínico importante sería la hipotonía de los músculos por el hiperaltatismo y las ganas de defecar que uno tiene y la fuerza que hace. Puede ser producir un hemorroide o podemos producir el prolapso rectal, que se salga el ano afuera. Por ejemplo, esto puede ocurrir más que todo en los pacientes desnutridos, como vemos acá este bebé, por ejemplo, desnutrido. Si este bebé está parasitado con Trichuri, el paciente puede hacer un prolapso rectal, salirse el anito, y aquí lo vemos el parásito metido en todo el ano, ¿no? Entonces, es muy grave esta parasitosis, sobre todo en los pacientes desnutridos. Otra característica viene a ser lo que nosotros llamamos la mano de los... Esto en infecciones de pacientes desnutridos se hace una infección de tipo crónica. Entonces, vamos a ver que el paciente no va a crecer, no va a desarrollar y empieza la deformación en sus deditos, que van a tener la forma de como si fueran palitos de tambor para tocar tambor. ¿Cuál es el diagnóstico? Hay que hacer diagnóstico diferencial. En el caso, por ejemplo, de la disentería, con amebas, con balantinos, o también con otras bacterias que produzcan disentería. Si yo quiero hacer el laboratorio, pues tengo que hacer el examen directo simple, el examen seriado o utilizar un método de concentración, ya sea por flotación o por sedimentación. Y también una prueba, ¿cómo se llama? De la rectosimoidescopía se llama, que se hace cuando hay un prolapso rectal. Estos son por imagen, ¿verdad? Bien. En cuanto a la epidemiología, es una parasitosis muy frecuente, sobre todo en el clima tropical y en pacientes escolares, y más complicada en los pacientes desnutridos, como acabamos de ver. Los factores, los económicos, los sociales, ¿no? La falta de conocimiento. ¿Y cuál sería prevenir? Evitar, ¿no?, las contaminaciones de los alimentos, de las aguas, de nuestras manos, ¿con qué? Con tierra o aguas contaminadas, ¿no? Y lo ideal sería elevar el nivel de vida de cada región. Se puede con educación, siempre. Bien. ¿Cuál sería el tratamiento? Volvemos a repetir lo mismo que para Ascar y para Oxiuro. Flubendazol, dosis de 300 miligramos. ¿Cómo se llama? El albendazol podemos dar de 400 miligramos. Luego el mebendazol de 100 miligramos.
Antes llegaba un mebendazol de 500 miligramos que se podía dar en dosis única, pero generalmente eso era traían del Brasil. Ya actualmente solo tenemos mebendazol nacional y solamente vienen dosis de 100 miligramos las tabletas, ¿no? La pirantelina, la misma dosis que para Ascara, 10 miligramos, ¿no? Por 3 días, porque vienen 6 tabletas, se da una cada 12 horas. La misma sintomatología, los mismos efectos colaterales. Por ejemplo, los mebendazol, siempre dolores de cabeza, gastrointestinales, náusea, vómito en algunos pacientes. El pirantel también tiene esa actividad de efectos secundarios y el mecanismo que hace el pirantel va a ir a inhibe la actividad muscular del parásito y produce una parálisis, ¿no? Bien. El tratamiento, aparte, también tiene que ser quirúrgico o también se puede hacer metiendo, se pone unos guantes y le mete el ano al paciente y se hace una de sus glúteos, se los prende con, muchas veces le ponen con compresa para cerrar, ¿no? En otros donde ya no hay otra cosa que hacer y se ve que no va a quedar ahí, se hace la cirugía. Bien, entonces hasta ahí hemos hablado todo lo que es trichuri. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Los dedos de palillo de tambor solo es en el crecimiento en niños? ¿No Sí, se puede dar en adultos? Sí. No, porque generalmente la sintomatología, el daño en un adulto, estamos hablando, por supuesto, de un adulto inmunológicamente normal, no llega a mayores, digamos. O sea, podés tener, digamos, la parasitosis, pero no tenés complicación. A no ser que sea un paciente, por ejemplo, con factores de riesgo, como pacientes con cáncer, desnutridos, con HIV, pero en un inmunocompetente no. Es una parasitosis común que te va. ¿Ya? Al menos es lo que se ve. ¿Alguna pregunta? Doctora, ¿Chico? en el examen directo, ¿alguna pregunta? ¿Cómo? En el examen directo también se puede ver con solución fisiológica. Claro que sí. Todos los huevos se ven con solución fisiológica, todos. Lo único que nosotros, por ejemplo, lo agarramos y ponemos es Lugol, digamos. Ponemos Lugol para tener mejor visión del huevo, para que se torne de color café nomás, pero después no. Igual se ve con Lugol o sin Lugol. Siempre con solución fisiológica. ¿Alguna otra pregunta? Ya. Si no hay pregunta, vamos al tema de estrongiloide. El otro viernes es feriado, ¿no ves, chicos? El jueves es Corpus Christi y el viernes es feriado también. Lo han dado feriado, así que el viernes no vamos a pasar clase. Bien, hablemos de estrongiloide entonces. ¿Cómo se presenta estrongiloide? Es una larva. Tiene la larva radiitiforme, la larva filariforme y los gusanos de vida libre. Aquí, por ejemplo, tenemos una larva radiitiforme, que es la que vemos en la materia fecal. ¿Por qué se caracteriza esta? Porque tiene boca. Ya es una larva así como tal, como la ven, transparente. Es la que vemos generalmente en la materia fecal. Bien, la otra forma en que se presenta estrongiloide se llama larva filariforme, como la ven aquí. Esta es un poquito más grande, pero se diferencia porque carece de boca, o sea, no tiene para alimentarse, ¿no? Y esta generalmente la vamos a encontrar en la tierra, en el suelo. Es la forma de larva que se queda más que todo, se convierte de
de rhabditiforme a filariforme. Pero ¿qué es lo que se tiene que saber de filariforme? Que es una larva que no puede soportar la sequedad excesiva ni la humedad excesiva porque fallece, se muere. Bien, ahorita en el ciclo vamos a ver la función que ocupa. Y luego tenemos la otra forma que son los gusanos de vida libre. ¿A qué llamamos esto? Son cuando se pueden formar en la tierra. Y esto pueden darse hembra y macho. Y se puede producir la fecundación. Y de esta fecundación pueden nacer o otra vez nacen gusanos de vida libre o pueden ser larvas, nacer larvas rhabditiforme. Bien, eso sería la forma de larva que vamos a ver. En la epidemiología, ¿cuál es el factor de riesgo? Uno es el clima de nosotros, por ejemplo, tropical. El otro es caminar descalzo o poner la piel en contacto con la tierra, sea cualquier parte de la piel, ¿verdad? ¿Quién es el que penetra a producir la infección? Es la larva filariforme, la que no tiene boca. ¿Cuál es el ciclo biológico? Ya, vamos con el ciclo biológico. Bien, a esto entendámoslo un poquito. Ya. La larva de primer estadio de Strongyloides estercorali, le decimos nosotros L1, es la liberada de la hembra partenogénica intestinal a la luz del intestino delgado, donde, incluida la materia fecal y ayudada por el peristaltismo del intestino, sale y sufre diferentes transformaciones. Entonces, ¿cuál es la larva que sale? Es la larva rhabditiforme. Esta larva rhabditiforme luego se transforma en larva filariforme. La larva filariforme es la infectante, aquella que queda en la tierra, aquella que se queda en el pasto, aquella que no tiene boca. Entonces, la transformación de larvas rhabditiforme que se eliminan las heces fecales puede tener 3 posibilidades. Miren ustedes. La primera es en transformarse en filariforme, que se hace infectante en la tierra. La segunda, originar gusano adulto, como mostramos anteriormente, de vida libre, que pueden producir nuevas generaciones, o sea, nuevas larvas, quiere decir. La tercera, ¿cuál es? Producir la forma filariforme infectante en el propio intestino. Al salir, quiere decir. O sea, en las márgenes del ano del paciente. ¿Qué va a ocasionar si esto pasa? Se va a producir la autoinfección interna o externa. Esto se llama la autoinfección, que se puede dar por Strongyloides estercorali. Entonces, ahí vamos a ver cómo aprendamos así, digamos. Si yo tengo Strongyloides, la larva que voy a eliminar, que da las heces fecales, la hembra, viene porque sale a partir del huevo, es la larva rhabditiforme. Esta larva rhabditiforme llega a la tierra y muda y se convierte en larva filariforme, que es la forma infectante del parásito, la que se apega a la piel. La otra forma viene a ser el parásito de vida libre. ¿Qué significa eso? Que se hace un gusano hacia afuera. Este puede seguir la generación o puede cambiar. Y la tercera es que cuando la larva rhabditiforme está saliendo de la luz del intestino, ¿qué está pasando? En la región perianal se puede convertir en filariforme. Entonces, la filariforme sabemos que es la forma infectante y esta puede de nuevo entrarse al ano y producir el ciclo que se llama de autoinfección. Entonces, esa es la diferencia que hace don Strongyloides. ¿A qué llamamos ciclo directo nosotros? Cuando rhabditiforme
cae al suelo en la materia fecal, luego crece y se transforma en filariforme. Ese es el ciclo directo. Esta larva filariforme, ¿qué es lo que hace? Entra por la piel y aquí cambia el ciclo evolutivo. Miren ustedes, ¿ya? Hace el ciclo de Losch, acuérdense, ir, pulmón, corazón derecho. Faringe, laringe, ser deglutido y vuelve nuevamente al intestino con la deglución, ¿no? La hembra es partenogénica, capaz de reproducirse por sí misma, sin necesidad del macho. Quiere decir, esta coloca los huevos en el abdomen, en la pared. Estos eclosionan y dan lugar a la larva ragditiforme de primer estadio. Cuando el parásito desarrolla este ciclo de vida, el periodo prepatente de la infección es de 1 mes aproximadamente. Entonces, aquí, ¿qué estamos viendo? En el ciclo directo, entonces aprendamos qué es la formación de la larva ragditiforme. Ese es el ciclo directo. Ahora veamos qué pasa en el ciclo indirecto. Incluye una o varias generaciones de vida libre. Estamos hablando nosotros que la larva ragditiforme, ¿no?, sale en la materia fecal, pero cuando llega a la tierra se transforma en gusanos comunes, digamos, como esas larvitas de color, así color piel que se ven, ¿no ves?, delgaditas en la tierra. Así se puede convertir. Ahí, ¿qué pasa ahí? Es tan interesante esto, ¿verdad? ¿Qué es lo que llega a pasar? Ahí hay una diferenciación, nosotros decimos sexual. ¿Por qué? Porque se transforman en macho y hembra. Estos copulan, forman huevos y de los huevos pueden nacer nuevos gusanos de vida libre o pueden también nacer larvas ragditiformes. ¿Ya? Entonces, si se convierte, por ejemplo, en gusano, va a seguir, pues, la hebra y va a ir produciendo gusano. Pero, si del huevo salen larvas ragditiformes, se inicia nuevamente el ciclo. O sea, se producen las dos mudas. Esta larva ragditiforme se convierte en filariforme. Y la filariforme es la que penetra a través de la piel en el humano. Entonces sería el ciclo indirecto. Aquí llamamos ciclo de autoinfección. Esto se produce cuando la larva ragditiforme, al salir del intestino, de la luz intestinal, se convierte en la región perianal en filariforme. Entonces, ¿qué hace la larva filariforme? Nuevamente penetra al organismo y hace el ciclo de Losch. Esto por eso se llama ciclo de autoinfección. Nosotros mismos nos estamos infectando, quiere decir. ¿Está bien? A ver, ahora, ¿qué pasa en los pacientes inmunodeprimidos? Ahí va a haber una patología que nosotros llamamos la hiperinfección. Nosotros mismos nos las podemos originar cuando se realiza el ciclo de la autoinfección. Entonces, esto más se va a observar en pacientes inmunodeprimidos. ¿Está bien? Entonces, la larva, en esta hiperinfección, como van a haber hartos gusanos, estos agarran la vía sanguínea, se dirigen al corazón derecho, al pulmón, rompen los alveolos, caen y están desgarrando. Eso va a dar lugar a una hipersensibilidad, una eosinofilia. Entonces, ahí debido a la masiva cantidad de parásitos, se produce el síndrome de Löffer. ¿Qué es el síndrome de Löffer? Es una eosinofilia elevada por la llegada de la larva Strongyloides. Entonces, esto se da por una hiperinfección. Y esto tiene un pronóstico muy grave, peor si es un paciente inmunodeprimido. Por ejemplo, esta es una de las parasitosis que se encuentra mucho en pacientes inmunodeprimidos con HIV, cuando ya han desarrollado el síndrome del SIDA.
Entonces aquí tiene una alta mortalidad. Y aquí me detengo para explicar también que muchas veces cuando nosotros hacemos ya sea un lavado broncoalveolar, hacemos una secreción bronquial y miramos el examen directo al microscopio, podemos ver miles de larvas que están ahí, que se quieren salir. Y puede ser que justo lo tocamos, la muestra, cuando el parásito estaba haciendo el ciclo ascendente hacia arriba, el ciclo de los, o también, ¿por qué no el paciente esté con HIV? En esos casos, siempre es bueno descartar, agarrar suero y hacer una prueba de HIV al paciente para ver si no tiene SIDA, porque es uno de los parásitos que está presente en pacientes con SIDA. Ahí tenemos que tomar muy en cuenta esto. Yo prefiero hacer la prueba del SIDA. Entonces aquí están los 3 ciclos, se los he puesto, el ciclo directo, el indirecto y el de la autoinfección. Bien, ¿cuáles son las patogenias? Vamos a leer, en los casos, por ejemplo, nosotros vamos a ver una patogenia que está destinada sobre todo, podemos ver en paciente asintomático y paciente asintomático, y la patogenia se va a dar dependiendo dónde migró el parásito. Bueno, puede ser en el pulmón, puede ser corazón, puede ser a nivel gastrointestinal, a nivel de la piel, cutáneo también. Si empezamos a ver, por ejemplo, aquí, por ejemplo, tenemos piel. Cuando penetra por la piel, ¿qué es lo primero que vamos a ver? Nosotros, un signo muy importante que es un camino que se ve como la larva va caminando por debajo de la piel. Eso que produce escozor, picazón, ¿no? Entonces, eso es una infección de tipo cutáneo. Aquí, la ruptura de los capilares de los alveolos, vamos a ver, se puede dar a una neumonía, o sea, un cuadro de neumonía. A nivel de la mucosa, podemos originar diarrea, inflamación y la pérdida de sangre, porque succiona sangre el parásito y a la vez el organismo pierde sangre en las heces fecales, y una complicación sería la anemia, porque estamos perdiendo sangre. Bueno, así se ve la patología. Por ejemplo, aquí tenemos el surco, decimos parasitario, el caminito, digamos, ¿no? El eritema, exudación, picazón va a haber, ¿no? Entonces, esto va a ser un proceso inflamatorio. Entonces, esto va a ser una patología cutánea por migración de la larva. Esta sería su patología. Cuando hace el ciclo de los, pues hemos dicho que va al pulmón, ¿no ves? Entra a los alveolos, los rompe, cae. Si la parasitosis es masiva, se va a dar lugar a una ruptura mayor y el síndrome de Loeffler. Entonces, ¿qué es lo que afecta al pulmón? Va a haber una neumonía, una bronquitis. ¿Qué es lo que vamos a ver nosotros? En el hemograma, una hipereosinofilia. Inclusive podemos ver eosinófilo en el esputo. Bien. ¿Qué pasa cuando pasa por el intestino? Produce alteración a nivel de las vellosidades del intestino, como que tenga una tijera y las corte las células ciliadas adultas que cumplen la función de absorción de los alimentos, quedando solamente las células ciliadas jóvenes que no pueden cumplir la función porque todavía no han desarrollado. Entonces se puede ver una inflamación de tipo catarral. Bien, estos parásitos también pueden formar granuloma, como vemos acá, por ejemplo, a nivel de los intestinos, y pueden ocasionar úlceras. ¿Qué va a pasar a nivel? Puede haber una duodenitis, también se puede dar síntomas gastrointestinales porque es en el intestino, como náusea, vómito, diarrea. Inclusive esto puede cursar con una constipación. O sea, ahora, por ejemplo, duro, mañana blando, después diarrea. ¿Sí? Bien. ¿Puede haber invasión a otras vísceras? Puede. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que de acuerdo al ciclo que hacen, pueden invadir el sistema linfático, el sistema hemático, ¿no? Entonces se puede ir a lo que es el pulmón, el hígado, el sistema nervioso central, ¿no? Estos serían ya las complicaciones que se pueden dar por diseminación. Más que todo se ve esto en pacientes inmunodeprimidos. Porque a ver, esto ya se lo expliqué. Ahora,
Por la migración y localización del huésped, un gran contacto del parásito, lo que lleva a una respuesta inflamatoria en los tejidos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Eosinofilia. Es lo que expliqué en el hemograma, digamos. Y aquí, por ejemplo, nosotros lo que tenemos que determinar es las IgE y buscar la causa, ¿no? Porque la eosinofilia no solamente es por parásitos, también puede ser por una alergia, digamos. Entonces aquí hay que hacer inmediatamente un diagnóstico diferencial. A ver qué más hay acá. El diagnóstico es con los signos síntomas. ¿Cuál sería el signo? Que es el cutáneo, que vemos el camino, ¿no? La escoriación que produce, digamos. Son lesiones, la epidemiología, la edad, la identificación microbiológica, pues que se trata de un examen directo, ¿no? Un examen parasitológico, un examen de concentración, pruebas de inmunodiagnóstico como ser antígeno o técnicas complementarias, por ejemplo, por imagen, después un hemograma también es importante realizar. Aquí tenemos el diagnóstico de qué muestras nos pueden llegar a nosotros, accesos, aspirados, biopsia, materia fecal. Los métodos, ya dijimos, microbiológicos, que eran cultivos, no hacemos nosotros, solamente el cultivo lo usamos para fines epidemiológicos, porque es muy peligroso, la larva puede migrar y contaminarse, generalmente cultivo no. En el estudio macroscopio es importante ver la consistencia, el color, la presencia de sangre, buscar los parásitos, ver si hay leucocitos, eritrocitos. Eso lo vamos a ver una vez en la práctica. En el diagnóstico, ¿qué es lo que nos interesa? Es fácil. En el directo vamos a ver las larvas rhabditiformes. ¿Podemos hacer tinciones? Podemos. ¿Qué tinciones? Por ejemplo, Lugol, hematocilina férrica, la tricómica, o sea, las que son las que son de tinciones parasitarias directas. Pero como es un parásito que le digo que se puede ver en el examen directo, montar estas técnicas lo hallo demasiado gasto para mí. Las muestras, siempre muestras frescas, tenemos que llevar, hacer los métodos seriados, los métodos de concentración, cualquiera, utilizando, esto es lo mismo, metodología que para Ascari, por si acaso, no para Oxiuro, ¿no? Por si acaso. Luego, el hemograma que hablé, que es un método complementario, ¿verdad? Y el tratamiento. Acá, por ejemplo, funciona, yo puedo dar los albendazoles, como dijimos, el mebendazol lo podemos dar. La dosis se mantiene de 100 por 3 días. Puedo dar albendazol, puedo dar tiabendazol, pero algo que funciona muy bien es el tiabendazol, que viene de los imidazol, y se da en dosis de 25 miligramos por kilogramo 2 veces al día por 2 a 3 días. Entonces el tiabendazol, esto lo venden no está acá, ahí. Es muy bueno. Y más que todo, también hay una ayuda tópica, y que viene el tiabendazol también en pomada, para cuando hay la lesión cutánea poder colocar en la piel. ¿Cuál sería? Después tenemos la ivermectina. Acá no tenemos ivermectina, pero en otros países la usan en dosis de 200 miligramos como dosis única durante 2 días. Esto, como todos los imidazoles, tienen efectos colaterales, o sea, a nivel gastrointestinal, náusea, vómito, dolor de cabeza. Puede salir hasta alergia al paciente. En estos casos podemos cambiar el medicamento o disminuir la dosis, ¿no? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aquí hemos acabado lo que es la parte de chicos de estrongiloide. Es una parte muy bonita, es un tema muy interesante esto, porque es lo que vamos a ver, hartísimo se ve esto en nuestro medio. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Sí? ¿El ciclo se produce por una autoinfección? ¿Cómo? ¿El ciclo de Losch se produce por una autoinfección? O sea, el ciclo de Losch es el ciclo
ascendente, hacia arriba. No tiene nada que ver si es la autoinfección, si es el directo o el indirecto, el ciclo. Lo único es que se necesita que la larva penetre por vía sanguínea y se dirija hacia arriba. Si te das cuenta, estrongiloide hace el mismo ciclo biológico que Ascaris lumbricoide, o sea, es ascendente hacia arriba, va a corazón derecho, va a pulmón, va a la laringe y es deglutido. O sea cual sea el ciclo de los se efectúa en estrongiloide estercorales. ¿Está bien? Yo lo que le entendí a usted es que si el ciclo de autoinfección o de hiperinfección va a dar lugar al ciclo de los, por supuesto, va a dar todos los ciclos, ¿ya? ¿Alguna pregunta más, chicos? Ay. Hola, hola, ¿se fueron? No, doctora, seguimos. Ah, ya. ¿Alguna pregunta, algo más que quieran que vuelva a explicar? No, claro, doctora. Bueno, entonces que tengan un día, van a estar con sus ayudantes, ahora yo no voy a poder ir estoy en un curso, ahorita me salí para dar la clase y no voy a poder ir ya. Ya nos vemos, Dios mediante. No, el otro viernes dicen que es feriado, porque el jueves es Corpus Christi y dice que el viernes lo van a dar feriado, dice. Así que vamos a ver, ¿ya?